se hubieran desconectado porque íbamos a tener esta segunda conversación este miércoles 28 de mayo de 2025. También les dije que la conversación era con Chelelo, alias Guido, lo voy a decir al revés, Áñez Moscoso, porque lo que vamos a hablar es algo que yo sé que le toca muchísimo a Chelelo. Podía haber, hay mucha gente que le hubiera gustado estar aquí y otras tantas que todavía no pueden hablar de Susana Seleme Antelo. Hoy, 28 de mayo, se cumple exactamente un año desde que no la tenemos presente físicamente a Susana Seleme Antelo. Y la mejor manera de rendirle un homenaje, nosotros lo habíamos dicho entre los amigos y la familia también, era mantenerla a Susana viva en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Así que hemos querido rendirle un homenaje trayéndola aquí para que todos ustedes compartan con nosotros también este sentimiento. Chelelo, buen día. Ni te voy a agradecer porque sé que vos siempre me decís y cuando te digo venís, conversás conmigo. Este miércoles sobre todo, sobre una persona entrañable como es Susana, a la que la has conocido muchísimo, muy bien. Bueno, buenos días, Maggie. Gracias por la deferencia y porque la verdad cuando ayer me dijiste que conversemos sobre Susana, recreé mentalmente todo el 28 de mayo del 2024. Tengo mi hermana que vive en Londres y me dice, anteayer estuvo Marito aquí y me han dicho que Susana ha muerto. Y le digo, no puede ser. Eran las 6 de la mañana, el mediodía, digamos, allá en Londres. Entonces le digo, ¿de dónde es su noticia? ¿No? Entonces me dice ella, mi noticia es Oscar Río, ¿no? El que la ha subido a un grupo que tenemos. Entonces, inmediatamente llamé a Mauricio, no me contestó, hasta el que me contestó fue Garicito Prado. Y me dijo, no tengo idea, me dice, pero ahorita te averiguo. Entonces, me llamó a los 2 minutos y me dice, sí, es cierto, ha muerto Susana a las 3 de la mañana y quien me contestó me dice, pero no me pudo contestar, fue su sobrina, Esther Seleme. Entonces ya fue un choque bastante fuerte, muy fuerte porque yo la conocí a Susana cuando hice mis primeros pininos en política, el año 78, 79. Nos reuníamos en una casa que ella tenía sobre el Segundo Anillo, no en su casa, es decir, sobre el Segundo Anillo, creo que A por lo allá por la diagonal Avenida de... Alemana, Ah, ¿no? no, la otra, ya. No la Ya, de al frente de Brazarni. ya. Entonces, y nos reuníamos ahí todavía semiclandestino. Ella había vuelto con el doctor Pomier de Alemania. En el 77. Claro, pero nos empezamos a reunir el 78, 79, digamos, no, nos empezamos a reunir. Y ahí hacíamos las planificaciones, porque claro, nosotros estábamos en la universidad, me acuerdo de que la única cabeza del MIR en la PUL, digamos, era yo, porque Nano Vincenti todavía no era mirista en esa época. Entonces nos reuníamos. Claro, yo aprendía mucho de su claridad política de ella, aprendía mucho de los compañeros que participaban ahí, porque había muchos casimires que le llamábamos nosotros, que eran los que nos daban la cobertura de la clandestinidad en esa época, ¿no? Y ahí nació una relación muy importante con ella. Después trabajamos en CITCRUZ, me acuerdo, que era el Centro de Investigación y Desarrollo de Santa Cruz que tenía, después en la revista Reflejos, pero después se hizo no amistad, yo diría, un maternalismo que ella tenía conmigo, porque me decía, oye, vos sabés que yo pasé un carnaval con tu suegro, has podido ser mi hijo vos, ¿no?
¿no? Pasó un carnaval que yo venía de Yacuy, había llegado de Buenos Aires, me dice, y la pasé con Chicha Melunge. Qué hombre más simpático y agradable. Y claro, la diferencia de edad entre ella y mía eran 22 años, entonces siempre me tenía así y siempre me daba artículos para leer, me daba libros para leer, me decía, hay que leer esto, tenés que leer esto otro, tenés que leer esto otro. Y ella me acompañó en todas mis cosas políticas, siempre fue, desde que fui prefecto, ella era secretaria de Jaime, me daba una cobertura con Jaime impresionante o sea, por el cariño que me tenía, porque en el fondo ella era como el semáforo, digamos, en el Palacio de Gobierno. Quién entraba, quién no entraba, quién ponía en hold, digamos, y a quién, o sea, y quién tenía mayor posibilidad de conversar con el presidente. Entonces, conmigo fue una relación espectacular, ¿no? Me recuerdo cuando tuvo que ir a La Paz a declarar en el Congreso Nacional con una canallada que le quisieron hacer, pero ella salió indemne de esa situación y fue realmente igual con Carlitos Valverde, digamos, totalmente absueltas de una canallada que le quisieron hacer sin tener absolutamente nada que ver. Y después de eso, me recuerdo, yo llegué al Consejo Municipal, a la presidencia del Consejo Municipal, y entonces lo invito a ella y a Carlitos Valverde a que sean mis asesores. Y la primera cosa ellos me dijeron, te vamos a perjudicar en términos de opinión pública. Y le dije, no, porque si alguien sabe de que ustedes son totalmente inocentes, totalmente limpios y totalmente incólumes a cualquier tipo de corrupción, soy yo. Entonces, no, subimos juntos y caemos juntos, ¿no? Así que, no, pues para mí fue una gran cosa tenerlo a ella, a Susana, a Carlos Valverde, a Garicito Prado, Nano Alba, ¿no? O sea, el doctor Julio César Loma. Era un equipo de lujo en el Consejo Municipal que yo tenía. Y después me acuerdo que lo llamé a José Lo de Chazal, le dije, mandame tus dos mejores alumnas de la UPSA para que hagan carrera aquí. Y me la mandó Selenita Céspedes, que fue un buen aporte, y a la hija de Guido Chávez, que trabajó un corto tiempo nomás ahí. Pero bueno, con Susana nos unió eso después, las idas a La Paz, las veces, las reuniones en su casa. Era, aparte de política, era una persona que te inspiraba una cosa que poco tienen los políticos, honestidad. Es decir, pero no estoy hablando de corrupción, honestidad intelectual. Ella decía lo que sentía. Ella cada que hablaba con sentimiento, hablaba con conocimiento de causa, hablaba con una dicción que a mí me sorprendía. Y cuando vos le pedías que vaya a una reunión y volvía, te daba un resumen de la reunión con una mente fotográfica que yo no conozco a otra persona o sea, que tenga esa aptitud. Susana fue para mí, digamos, como ella me decía, mi madre política. Siempre tuve el consejo sano de ella, siempre tuve el apoyo emocional de ella, porque la política es muy dura. Me recuerdo cuando candidateé a diputado y gané la circunscripción 52, el primer documento que me lo hizo ella, porque yo había tenido solamente cargos regionales. Entonces, de la región a la nación, ¿no? Ese fue, digamos, no mi eslogan, pero ese fue el punto de partida es decir, del eslogan en el programa electoral. Entonces, siempre ya fue conmigo una relación muy, muy cercana, una relación muy linda, una relación muy honesta, muy franca, como era ella. Ella era así, ella era una mujer íntegra en todos sus aspectos y yo la verdad celebro su vida. Aprendí aquí en este país, en los 16 años que estoy, que la gente celebra la vida de quien ha pasado por su entorno o es su sangre en esto. O sea, lo hacen un proceso de celebración. En los velorios ponen fotografías de vivencia de los amigos, de todo, ¿no? Ponen música. O sea,
celebran la vida porque saben que ya pasó, y para los creyentes católicos saben de que puede estar en un mejor lugar. Por eso celebro yo la vida de Susana, la celebro efusivamente. Nunca dejó de visitarme aquí en mi casa cuando vino a Estados Unidos. Siempre pasaba por aquí, siempre estábamos juntos, siempre le dedicaba un tiempo a conversar con Gabriela, a conversar con mi hijo. O sea, era una relación, yo diría, más que de compañeros, de amigos, una relación familiar. Claro, yo le voy a pedir a Davico que vaya compartiendo fotos de Susana. Quería rescatar esa foto tan bonita que a ella le encantaba, que fue la que pusieron los chicos en la despedida de Susana el 28, ¿no? Es una foto muy hermosa de ella muy jovencita, que es cuando vuelve a Santa Cruz de la Sierra. Me estabas contando cómo fue el momento que vos supiste. Pues yo ese martes, porque cayó justo martes el año pasado, 28 de mayo, Sí. estaba en plena entrevista, estas que hago de 8 a 9, cuando de repente veo una llamada de Leticia Sainz, ¿no? Ajá. Y pucha, pues no podía contestar. Entonces veo que me manda un mensaje mientras yo estoy conversando, veo un mensaje y era ahí: ha muerto Susana. ¿Sabes que no la podía creer? Claro. No la podía creer porque yo había hablado con ella por teléfono el domingo, y algo que me queda hasta el día de hoy. Por eso ahora trato, Dios santo, cuando digo tengo que ir a ver a Julana de tal o Julano de tal, me voy, porque yo había pensado ir el lunes, que era el Día de la Madre, a darle un abrazo, que fue lo que hizo el doctor Pancho Arostegui, ¿no? Sí. Y Me Marito quedo que con llegó, esa cosa. pues Y Marito que, bueno, pero que Dios llegó es ese día, grande, Dios es estaba en grande, Londres y tenía que agarrar el vuelo de Miami a Santa Cruz. claro. Llegó ese día y fue, era una tristeza con una sensación así de alegría, decir, pucha, qué bien que estaba aquí, ¿no? O que vino, que llegó. Sí. Digo por él también. Pero bueno, vamos a hablar de Susana Seleme y Davico va compartiendo. Vos hablabas de cómo era entrañable, que vos la sentías como tu madre, pero en realidad ese corazón ella lo tenía con todo el mundo. Y voy a ir leyendo algunos comentarios de la gente. Mira, la gente sabe que yo estoy en entrevista y me llaman. Eh, de Marito, precisamente, que le hacen en ese momento los medios, a él le costó mucho, pero le dijeron, ¿sabes qué, Marito? Tenés que ir a atender, porque los medios, las requete conocían y quieren saber algo, por supuesto, y son sus hijos. Fue difícil para él, ¿no? Vos sabés que tanto Natalia como Marito no han sido de estar en los medios ni nada. Y él dice, ¿no? Una mujer dedicada a los valores de la sociedad y la justicia, querendona, que se hacía querer y quería mucho. Y eso es, y te lo voy a compartir después a medida que vamos conversando, también lo que, porque les he pedido a varias personas que me manden en una palabra cómo la describen y cuál creen que es su mayor legado. Y Marito decía también en ese momento que Susana se había dedicado muchísimo a ellos, por supuesto, y que siempre trató de enseñarles lo que ella era: cómo cultivar la independencia de pensamiento, el compromiso con los demás y no tenerle miedo a nada, ¿no? Y bueno, Marito y Natalia así son. Sí. Y algo que también quiero remarcar, y vos me lo vas a decir, es cuán importante fue el doctor Mario Pomier en la vida de Susana. Yo he estado rescatando, por supuesto, muchísimas entrevistas y vamos a compartir después un pedacito, por lo menos, de una de tantas, que es una entrevista que le hace Jimena Costa en el 2022, si no me equivoco, por aquí la tengo la fecha, porque se le ocurrió hacer en conjunto, ahorita te voy a decir, es la de ciencias, ay, no me acuerdo ahorita, una biblioteca virtual. Entonces le hacen una entrevista a Susana, son 4 episodios, y ahí ella habla mucho también de esto, ¿no?
Mira, el doctor Pomier este, fue el que sacó a todos mis hijos. Para comenzar, por si Entonces, acaso, para que la gente sepa, era médico. era ginecólogo. Entonces, y claro, o sea, todos mis hijos lo querían, o sea, lo querían hartísimo. Me recuerdo también cuando murió el doctor Pomier, porque fue una muerte imprevista, ¿no? La del doctor Pomier, ¿no? Yo a las 6 de la mañana me enteré y la llamo a doña Susan y dije, ¿a quién más tengo que llamar? Y la llamé a ella y me contestó y me dice, querido, porque así me decía, querido, mira vos, me dice, estoy aquí en la clínica, todavía no me lo han entregado el cadáver, pero no lo puedo asimilar, no puedo asimilar cómo se puede ir. Anoche hemos estado Además, estaba cenando brava con él. ¿Cómo pues carajo me has dejado? para variar, ¿no? Hasta lo último. Entonces, no puede ser, anoche hemos cenado, hemos llegado, y aquí después, bueno, le dije, doña Susan, uno no sabe qué decir, no, no, querido, valoro tu llamada, todo, gracias, mi hijo, por esto, o sea, cualquier cosa te aviso. Entonces lo llamé al doctor Pareja y me dice, pero anoche hemos cenado juntos, no puede ser. Mario Pomier fue su compañero de vida de doña Susan, ¿no? O sea, su compañero de vida en todo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo E miraba. inspiración para eh, todo lo que ella vino después a vivir en la política. Perdona que Él, le lo seguí. claro, el doctor Pomier asumió un cargo en el Ministerio de Salud cuando Jaime fue presidente. Y entonces hubieron problemas de compatibilidad, ¿no? Que empezó la prensa, digamos, a decir que el marido de la secretaria privada del presidente. Entonces Mario Pomier dijo, no, yo me retiro, yo renuncio, te agradezco mucho, Jaime, pero mi mujer está primero. No renunciaba a Mario Pomier o renunciaba a Susana Seleme. Entonces, él la priorizó a ella. La segunda cosa es que yo veía cuando Susana daba una exposición política y estábamos ahí, el doctor Pomier le miraba con una admiración y respeto, ¿no? Impresionante. Pero claro, en la vida íntima él le daba el soporte emocional que necesita toda mujer o que necesitamos todos los seres humanos. Pero fue una persona que estuvo siempre con ella. Me recuerdo, todavía me vuelve a la memoria la canallada que le hicieron a Susana. El doctor Pomier dejó todo y se fue con ella a La Paz, estuvo con ella, la acompañó. Su sobrina me decía, mira, impresionante la solidaridad que tiene él, digamos, con mi tía Susana. Entonces, fue una pareja linda, con los problemas que tiene toda una pareja, digamos, ¿no? O sea, lo que significa una convivencia con otro ser humano, pero se complementaban bastante bien. Me recuerdo porque los padres de Mario Pomier murieron en el accidente de Biloco y Terrible. y hubo un loco que sacó diciendo, yo sé dónde está el avión, o sea, y el doctor Pomier se desestabilizó, porque no hay peor cosa, digamos, que cuando perdés un familiar desaparecido o cuando perdés un familiar sin poderlo haber enterrado. Eso yo lo viví, digamos, con el entierro de mis padres porque no pude despedirlo. Pero el doctor Pomier se desestabilizó bastante por el tema es decir, de creer que iba por fin a ver el cadáver de su padre. Y eso Susana también lo acompañó, o sea, era una solidaridad tremenda. Ella no solamente expresaba en su familia ese sentimiento de solidaridad, sino lo expresaba absolutamente con todas las personas que la rodeaban. Y era implacable también, y eso era parte de su personalidad fuerte, con quienes eran intolerantes, con los antidemocráticos, con los racistas. Es decir, ella era
bien intolerante en ese Y con los aspecto, porque misóginos, como y decían. con los misos, ni le toquen ese tema, ¿no? O sea, porque ella era, como toda persona democrática, ella era bien intolerante con ese tipo de cosas que son retrógradas para cualquier sociedad. Ahora, sí, quiero recordar, y lo voy a traer, por supuesto, al doctor Mario Pomier, porque era una cuestión de Estado para ella. Yo recuerdo mucho todo este último tiempo, él estaba un poco delicadito, pero nunca dejó de acompañarla a donde iba Susana, como vos Sí, decís. Nunca la dejó de acompañar. Y esa noche, cuando van a la cena y vuelven a la casa, él dice, estoy un poco dolorido, ¿no? Me duele el pecho. Y ella quiso que vayan, pero él decía, no, no. Y ya se puso mal, lo llevó y me decía ella que uno de los acuerdos que habían tenido cuando estaban bien era que en el caso de que cualquiera de los dos estuviera mal, ninguno de los dos aceptaba que los vayan a intubar o a estar en una cama, no. El acuerdo era, llegó la hora, te vas o me voy. Y lo sí, otro que recuerdo, porque lo incineran, ¿no? Y ella siguió con las cenizas del doctor Mario ahí y le hablaba, por eso te digo, y se enojaba y le reclamaba, carajo, ve, me caí porque vos no estabas aquí. Cuando ella se cae, ella se acuerda que el doctor le había dicho, nunca te levantes de golpe, quédate unos 5 minutos y después camina. Pues no le hice caso, ¿no? Que fue cuando se cayó. Y hablando del doctor, sí, quiero recordar porque ella contaba siempre con mucho amor cómo lo conoce cuando ella era una pelada, todavía adolescente, su cortejito de Yacuiba, como dice, porque, claro, desde entonces no se separaron, ¿no? Estamos hablando de una Susana muy joven, vivían con los padres en Buenos Aires. Cuenta todo, cómo fue su ida a Yacuiba, cómo fue profesora, la experiencia que tuvo en ese momento, cómo se fueron después a Madrid y de ahí a Alemania, cómo fueron sus inicios, ¿no? Que ella creció en una familia católica, estuvo en un convento, pero que eso también le ayudó muchísimo a tener luego, pese a la ruptura que tuvo con esa creencia o la educación, que nunca dejó. Después decía, ¿no? Bueno, yo no sé si creo o no creo, si soy agnóstica o qué, no sé, pero estoy aquí. te cuento una anécdota sobre eso. ¿Cuál? Ella siempre me decía, cuando yo fui 2 veces candidato a alcalde, ¿no? Cuando salí de la prefectura el 93, que saqué el segundo lugar, claro, con un Percy en su momento de mayor brillo, digamos, ¿no? Me tocó ser candidato a alcalde entonces, pero fui, si querés, concejal, y el segundo concejal era Eduardo Saavedra y la tercera era ella, ¿no? Entonces, las 2 veces que fui candidato, las 2 veces ella fue, digamos, candidata conmigo. No tenía ningún problema, era tercera en la lista con todos los merecimientos, digamos, si querés para estar en el, pero yo le decía, doña Susan, ya está por la canilla, vamos a sacar 3 concejales, ya va a entrar, ya va a entrar. Y así que, y yo siempre cerré mis campañas yendo a Cotoca a pie el último día, ¿no? O sea, el último día me iba a Cotoca a pie. Y así que, y doña Susan iba conmigo y me decía, mira carajo lo que me haces, ¿no? Yo, Tea, y ya estoy creyendo en la Virgen. No, me estás conflictuando, me dice, doña Susan, yo creo, le digo, o sea, usted va por acompañarme, ¿no? O sea, yo le respeto, digamos, su ateísmo, Pero ahí está otro pero detalle. fíjate vos que toda esa generación del MIR, Jaime Paz fue un seminario, Pancho Arroyo también fue a un seminario, Susana Seleme estuvo en escuela católica, o sea, toda esa generación, la mayoría tenía estudios teológicos y tenían estudios profundos de la Biblia. Yo los escuchaba conversar, yo soy un monaguillo nomás, ¿no? Entonces, y no manejo la Biblia, si querés leo, lo que más me gusta es el Eclesiastés,
pero ellos discutían del tema bíblico ya desde otra perspectiva más social. Entonces, a mí me encantaba escucharla a doña Susan discutir con Jaime, digamos, todos los temas bíblicos, porque Jaime es una persona muy creyente y de una familia muy creyente, y doña Susan cuestionaba determinadas cosas y estaban discutiendo, pero sociológicamente, los fenómenos bíblicos. Claro, por si acaso, Chelé lo dice doña Susan porque le decían con cariño. Carlos Valverde era doñita, ¿no? Claro, doña, o sea, yo siempre doña Susan, era siempre, pues. Ahora, quiero ir compartiendo, Davico, le voy a pedir, mantenga siempre una de las fotos de Susana, la va cambiando, pero quiero que la gente tenga un primer impacto y sepa de entrada que estamos hablando de Susana Selene. Voy a ir compartiendo, mira vos, Cintia Nayar, mi Cintia hermosa, porque me dijo, no, me estás poniendo una tarea muy difícil, ¿no? Todavía siente esto. Todos las extrañamos, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué me dice Cintia? Le decía en una palabra, este chelelo ya se exageró, ¿no? Porque 2 líneas me puso sobre el legado. Por suerte, por eso lo he traído aquí, para que digas realmente Pero lo que es que significa. yo soy disciplinado, me dijiste, Sí. describímela, Susana, en una palabra, y te puso una palabra y me trataste. En una palabra, pero aparte te dije en pocas palabras, decime cuál es su principal legado. Fueron poquísimas. Yo más bien creí palabras. Que me excedí en las 2 palabras que te puse después. Mirad hermoso, Cintia Nayar me pone no una palabra, 3. Valiente, brillante y apasionada. Porque a mí sí, lo primero que se me viene de Susana es que era una mujer apasionada. Sí, coherente con cada uno de los valores y de los principios que defendía. Para mí, apasionada es la palabra porque además la tengo presente y todo el mundo la debe tener presente, ¿no? Cuando hablaba con ese énfasis. No, ya sea para amar o para llamar la atención o retear también. Y dice Cintia, Susana fue una mujer siempre comprometida con lo que hacía, con todos los que amaba. Su lucha, perdón ya, pero nos vamos a emocionar. Su lucha, su lealtad nacían del amor profundo que ponía en cada cosa. Ese es su verdadero legado, un compromiso inquebrantable, con la vida, con las personas y con sus ideas. No solo fue mi tía, mi madre, mi amiga, mi compañera, también fue mi refugio. Y ahí yo lo sentí también, creo que fue el refugio de todos nosotros. Doy gracias, dice Cintia Nayar, porque me unieron millones de cosas a ella y su amor por la familia era tan inmenso como su corazón. La verdad es que creo que su presencia no solo marcó en mí, sino en cada uno de los que la amaban. Lindo. Hermoso. Muy bien escrito. ¿Qué dice Leticia Sainz? Que vos sabés también, Leticia Incondicional, no, o sea, viuda de Guillermo Campoyanco, mirista. Dice Leti le digo yo, honestidad intelectual es la palabra que ella pone para describir a la Susana Selene. Y dice, Susana nos hace falta y nos hará siempre, porque su labor más importante era ayudarnos a entender, y con mayúscula, entender por qué pasan las cosas y cuál puede ser el desenlace. Se fue una maestra insustituible. Y ahí te voy a comentar, cada vez que yo tenía algo para hacer, participar en un evento, por ejemplo, cuando hubo lo del Comité Pro Santa Cruz y pensar la relación de Santa Cruz con el Estado, me iba donde ella, me sentaba, ya sea, pues, la última vez que fui, estaba ya en cama, ¿no? Por lo que tuvo el problema de la fractura en la pelvis. De la fractura en la cadera. Y era con mi libretita y anotando. Mira, tal cosa y tal. Te daba una cátedra cada vez que le pedías un consejo, pero en un lenguaje, en unos términos que lo entendía completamente, porque no era la típica intelectual que te hablaba desde la superioridad, ¿no? Tenía un lenguaje coloquial, pero muy profundo. Impresionante. Sí. Ahora, Chelelo, vos estás hablando de cuando la conociste y yo he recuperado mi memoria en todo lo que he podido y me acuerdo muy bien, y lo dice en algo que vamos a compartir después. Nos vamos a dar esos 5 minutos, un trechito para que la escuchemos y la gente la recuerde
en su voz, en su gesto, que ella dice, claro, cuando ella va a España y luego a Alemania es donde comienza a tener contacto con esta otra realidad y comienza a cuestionarse mucho y comienza a estudiar, ¿no? A estudiarlo a Marx, el pensamiento de Marx. Me hacía reír con el tema de que no entendía mucho el alemán, bueno, todas esas cosas. Y luego todo lo que fue, cómo llegó a idealizar lo que pasaba en Cuba, las imágenes que tenía en el momento de la revolución, todo lo que ella supo, su paso, por supuesto, por esa militancia, además de armas tomar literalmente, y ella llega a esto, a cómo es cuando vuelve en el 77, y cómo fue, dice ella, un amor a primera vista en un encuentro casual, y se apega y se hace mirista de militancia, y ahí es donde vos la conocés, jovencito vos, ¿no? ¿Cómo llegaste vos a ese momento? ¿Cómo llegaste al MIR? A ver, yo me recuerdo ingresé al MIR el año 77 con el grupo de Montero, porque habíamos, o sea, Yo-Yo Rick, el profesor Rúa, Lolo Rivero, Abuelo Vargas, todo eso, o sea, estábamos, y nos metió Guillermo Capobianco en una casa en La Floresta, me acuerdo, un barrio popular, nos metieron medio clandestinos allá. Entonces, y desde ahí empecé a activar. Entonces, Susana vuelve del exilio, ya se notaba debilidad, digamos, de la dictadura, y Ya Susana estaba vuelve del... desilusionada. ¿Ah? Estaba comenzando a desilusionarse, te digo. No, pero espérate, voy a entrar después a ese tema, o sea, porque me preguntaste una cosa. Entonces, ya ahí empezamos nosotros, los más muchachos, a reunirnos con la dirección clandestina del MIR. Entonces, ahí yo la conocí a Susana, y claro, como el doctor ya ejercía su profesión y había un grupo de profesionales así, no los voy a nombrar porque son gente de mucho renombre, que hacían el aparato clandestino del MIR y el doctor Pomier se usaba como pantalla. Susana no salía porque no había medios de comunicación, solamente habían los medios estatales, Es las bueno radios, recordar, digamos. Chilelo, perdón, es bueno recordar que estábamos en los últimos años de la dictadura de De la Hugo dictadura, Banzer. claro, eso lo dije. Y la única radio que nos daba cobertura a nosotros era la radio marítima, me acuerdo, con Juan Francisco Juan Flores, Francisco Flores. ¿no? Que la gente le decía radio mirítima, ¿no? O sea, porque nos daba cobertura. Y después, mira vos, después se hizo ¿cómo se llama? El televisión universitaria, el canal de televisión universitaria, y ahí fue yo mi primera entrevista que tuve cuando ingresó Jorge Gil Suárez de director de televisión universitaria. Entonces, ya había un poquito, digamos, de apertura. Entonces, Susana siempre fue crítica y autocrítica. Entonces, ella cómo empieza a desilusionarse o sea, del sistema cubano, porque vio la realidad. Yo me acuerdo, yo fui a Cuba el año 87 y ahí tuvo una transformación fuerte porque me di cuenta de que era un sistema fracasado, totalmente fracasado. O sea, porque cualquier sistema que le niega la iniciativa individual al ser humano está condenado al fracaso. Porque el hombre es un animal económico, el hombre es un animal que busca mejorar las condiciones de vida de sí mismo, de su descendencia, y ese sistema no permite planificar absolutamente nada que no sea dentro del Estado. Entonces, eso conversábamos con Susana, y esa decepción y esa desilusión nos hizo dar otro paso adicional, que es el paso de el regionalismo y el excesivo amor por la región. Y digo, nos hizo dar, porque lo discutíamos ya nosotros desde el año 80, me acuerdo, cuando estábamos, fíjate, os voy a contar una anécdota, nos metieron presos
en el golpe de García Mesa a Guillermo Capobianco, ya que hablas de Leti, a Jorge Méndez, a mí del MIR y a Ronelo Barberí del Partido Socialista. Y bueno, la decisión de Arce Gómez fue llevarnos a La Paz porque nos consideraban los 4 presos más peligrosos de Santa Cruz. Lo Y vos mismo sabés que que hace el MAS ahora, perdón. No, claro. Y vos sabés que Óscar Román Baca, que no hay un Óscar Román Baca en el MAS, entonces Óscar Román Baca dijo, yo renuncio si se llevan, porque ningún cruceño va a La Paz, ningún cruceño va preso a La Paz, porque yo no quiero que maten a ningún cruceño. Entonces, los mismos falangistas y paramilitares que nos metieron a preso, al DOC, me acuerdo que estaba por el PARI, el Departamento de Orden Político, fueron los que me protegieron, y Pipío Sen, que en esa época agarró y bloquearon el aeropuerto para que no aterrice el avión de la Fuerza Aérea para llevarnos a La Paz, y ellos nos sacaron en avioneta. ¿Quién juntó la plata para la avioneta de Guillermo, de Guillermo y Flaco Méndez? Lo juntó doña Susana Seleme, doña Susan. Ella con todo media clandestinamente, pero pidiendo plata de un lado al otro para pagar, para pagar la avioneta. $800 costaba en ese entonces. Y mi padre y el padre de Ronelo Barberí, don Roberto Barberí, pagaron la otra avioneta en la que íbamos Ronelo Barberí y yo. Entonces, ese tipo de sentimiento regional se ha dado en todo el tiempo, pero quien filosofó, quien le puso jane a este tipo de concepto regional fue en parte doña Susan, Alcides Pareja, Paula Peña, pero doña Susan era una parte fundamental. Mira, yo tengo todavía el último, ella me mandó, mira, tengo el libro que me mandó Susana, Bolivia Insurrecta. Ahora Chelelo no lo van a editar en impreso, los colores de la tapa de la publicada del verde me parecen muy opacos, yo lo hubiera puesto más luminoso, más insurrecto, pero la mayoría manda un abrazote. Entonces, doña Susan me mandaba todas estas cosas que tenían que ver con el desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? Me mandaba libros, ¿no? Me mandaba todas esas cosas, digamos, para que uno pueda formarse. Susana me mandó un artículo, mira que te, o sea, Cuba, reformar o matar, ¿no? Este tipo de cosas era ella, era una persona que se dedicaba a estudiar todo lo que significa las ciencias sociales, era muy crítica y se dio cuenta de que la verdad que el marxismo o las sociedades totalitarias no llevan al ser humano a un desarrollo pleno, y ese desarrollo pleno hace de que las sociedades progresen. Entonces ella era una crítica de lo que había sido en su juventud y que nos arrastró a muchos en esa misma situación. ¿Dónde estaba? Te estaba describiendo el cambio ideológico que tuvo Susana, y al mismo tiempo el excesivo amor hacia Santa Cruz. Ella veía a Santa Cruz como parte fundamental en el desarrollo de las ciencias sociales, pero también veía a Santa Cruz como parte indisoluble del Estado boliviano. Por eso es que ella tomó una posición antitotalitaria en todos sus aspectos, antitotalitaria con el fascismo, antitotalitaria con Evo Morales y el MAS, porque ya percibíamos nosotros de que el MAS iba a ser una fuerza totalitaria, porque no tuvo ni escuela democrática, ni tuvo escuela académica, Evo Morales y toda la cúpula del MAS. Ahora, claro, voy a buscar en computadora las frases para ir compartiendo. Estabas hablando de eso. ¿Sabes que ella sufrió también muchísimo, y vos lo sabés, en el momento en que tenés que irte de aquí, ¿no? Era una rabia muy, muy grande. Y me gustaría, ahorita mientras voy buscando
caramba, lo que quiero de las frases de Susana. Me gustaría, ¿te parece, Chelelo, si podemos escuchar un trechito de una de las muchas entrevistas? Esta es la que te digo que le hace Ximena Costa, solamente para volver a escuchar su voz y para verla en acción. ¿La escuchamos? De acuerdo. Hay una frase de Hobsbawm que dice que uno nunca puede empezar a hablar en el presente, desde el presente, si no ve lo que hay detrás. Entonces yo mal haría en obviar mis orígenes, porque ahí es donde está, yo creo que la matriz de todo lo que yo he sido y de lo que yo soy. Yo provengo de una familia muy católica, pero sí de rosario cotidiano. He estudiado en colegio de monjas y mi primer acercamiento hacia el resto de la sociedad fue cuando en mis salidas del internado de Buenos Aires hacía obras de caridad cristiana con los hermanos de Emaús e iba a visitar las villas miserias en Buenos Aires. Y ahí fue donde conocí por primera vez a los bolivianos, que no eran los bolivianos que yo siempre había visto, es decir, a los migrantes bolivianos a Buenos Aires, y te estoy hablando de la década del 50. Sí, del 50. Yo he nacido aquí en Santa Cruz, pero me fui muy chica. Bueno, mis padres fueron muy chicas cuando yo era niña de 4 años a vivir a Buenos Aires, y salvo algunos interreños que después te los voy a contar en Yacuiba, que son Chaco, tarijeño, mi vinculación con Bolivia era así, y con Santa Cruz menos todavía. Y yo empiezo a ver lo que es la pobreza y el sufrimiento de la gente visitando a las villas miserias, Villa Soldati se llamaba, donde estaban los bolivianos, y viendo cómo viven los inmigrantes. Imagínate cómo vivían en esa época, en las casitas de paredes de cartón, de potencio, de tela, en ese frío impresionante de Buenos Aires. Y como te digo, provendrá de la caridad cristiana o de esa formación o de dónde, pero mi hermano mayor, que era un psiquiatra, siempre decía que yo tenía alma de proletaria, y yo le trataba de explicar ya en el curso de los años que seguramente eso me venía porque cuando uno es niña y le da miedo de noche, siempre se va a la cama de sus padres, ¿verdad? Pues nada, yo en lugar de irme a la cama de mis padres, me iba a la cama de las empleadas que mis padres se habían llevado desde Santa Cruz a Buenos Aires, porque ellas no tenían la puerta cerrada. Entonces yo iba y me metía en la cama con ellas. Y bueno, vaya uno a saber cuáles son los orígenes de esa pulsión que tengo desde muy niña, de condolerme del dolor y de la miseria de los demás. Y hace poco leí precisamente un trabajo que habla precisamente del placer, de todos los placeres, y resulta que las donaciones y hacer el bien es uno de los placeres más grandes que tiene el individuo, y me doy cuenta que eso me produce placer. Me produce placer porque yo soy capaz de sacarme esta chaqueta y dársela a alguien que está aterido de frío. Y así era en Buenos Aires. Y he continuado con esa pulsión en todos los procesos, en todas las etapas de mi vida, que bueno, fueron desde la caridad cristiana a cuando hice mi ruptura epistemológica total con la doctrina católica, apostólica y romana, y así como soy apasionada pues, de un bandazo a otro bandazo, me involucré con el marxismo, con el marxismo y con lo que se llama el ateísmo, y yo todavía no sé si soy atea o no soy atea, si creo o no creo en nada, pero de todas maneras
me siento bien así como soy y de cualquier manera, desde cualquier perspectiva ideológica o religiosa, sigo siendo así. Entonces, me produce placer de la misma manera que el placer que me produce estar en la política, hacer política, y el placer que me produce el estudio. Es una cosa impresionante. Y entonces me preguntaba cuando leía este artículo de las cosas que le producen placer a la gente, y si a mí lo que me gusta es hacer bien porque me produce placer y la serotonina y los neurotransmisores se ponen ahí a funcionar, aparte del placer que me produce estudiar, profundizar en la teoría y el proceso, pero así ya te lo voy a contar, desgarrador que he tenido en mi deconstrucción, que los ortodoxos marxistas dirían revisionismo desde el punto de vista teórico. Yo digo, bueno, ¿y qué bien le hago yo con eso al resto de la gente que me rodea o al resto de la sociedad? Entonces después me doy cuenta que lo traduzco en lo que escribo, en lo que digo, y no es que yo me crea que tengo la verdad absoluta, pero frente a los impulsos totalitarios de cualquier índole, me siento tan tranquila y digo, en realidad la práctica es la única validación de la verdad, como decía Marx, porque es en la práctica que... Qué macana que la conexión está así. Ojalá que el sábado cuando estemos en la radio sí se puede, porque hay otra entrevista que logro hacerla yo con Álvaro Puente, los dos conversando. Y me moría de risa porque llega un rato de eso cuando está hablando ya de la realidad acá, su tema de preocupación en el último tiempo, estoy hablando 2022, era lo que estaba ocurriendo con la oposición política, ¿no? Y el tema de la unidad ya ella lo venía poniendo en la agenda. Y hay una parte que dice, pero a ver, ¿cómo yo hasta fui tarada que no me di cuenta? La forma como ella era autocrítica y era muy dura Sí, con ella misma. sí. Ella siempre fue, o sea, a ver, ella después del catolicismo pasó al marxismo y después abrazó la democracia como principio de vida. Pero cuando abrazás la democracia, tenés que abrazarla como una forma de vida, una forma de vivir. Ser tolerante, ser abierto, ser crítico, ser autocrítico, ser solidario. Y esos valores indudablemente lo asumís cuando lo asimilás cuando sos demócrata, demócrata en toda la amplitud de la palabra. Entonces, Susana fue eso. Y ella lo que decía en la entrevista que vi y que nosotros, Maggie, la conocemos, es decir, ella era apasionada en lo que creía. Era una apasionada por la democracia, una apasionada por la libertad, era una apasionada por lo regional, era una apasionada por la verdad, era una persona que sufría demasiado por la mentira, sufría demasiado por el engaño, sufría demasiado por la imposición. Por eso no lo pasaba a Evo Morales y por eso ella rompió totalmente con García Linera por impostor, porque García Linera era su amigo y la buscaba cuando venía a Santa Cruz y estaba, o sea, yo me recuerdo, viajé 2 veces con Álvaro y él le tenía mucho respeto a Susana, pero Susana no lo respetaba para nada, digamos, es decir, después de que vio lo impostor que era y cómo fue transformándose en el poder hasta ser del intelectual de moda en los medios de comunicación, digamos, a comienzo del año 2000, a lo que fue el impostor después ya ejerciendo la vicepresidencia, porque en el fondo vos en el poder demostrás lo que realmente sos. Y Susana fue la misma. Fue la Chelelo, misma. solamente para aclarar, fue antes del 2000. ¿Quién? Lo de García No, Linera.
Bueno, claro, antes del 2000, pero hasta el 2000, digamos, él era, o sea, finales del siglo, o Exacto. sea, del siglo pasado, hasta el 2003, 2004, era el hombre de moda en los medios de comunicación. Tenía hasta un programa en PAT, y inclusive me recuerdo una vez el MNR lo invitó a García Linera para que sea su conferencista en un 9 de abril, en unos seminarios del 9 de abril, ¿no? Entonces, era la persona de moda y Susana tuvo la claridad de romper esa relación cuando se dio cuenta de que el hombre era un impostor, y Evo Morales, con el que cuando yo estaba en la Cámara compartimos y Susana estaba conmigo en la Cámara de Diputados también y bueno, tratábamos con Evo Morales, pero después me dijo, este es un impostor y rompió. Así era Susana, una mujer que no negociaba sus principios, no negociaba sus valores, no negociaba la sonrisa de alguien era intolerante con las cosas que ella no toleraba. No toleraba la hipocresía, no toleraba la falsedad, no toleraba la impostura y no toleraba a seres humanos que eran completamente falsos con las ideas de libertad, de democracia y de justicia que ella siempre tuvo. Ahora, permíteme que que lea todos los comentarios que tengo, porque mi pena es que se acabe la batería, no ha vuelto la luz acá a mi casa, entonces voy a compartir, vas tomando nota y seguimos conversando con ella por lo menos hasta que me quede batería también en mi teléfono. Fernando Prado, ¿cómo la describía? Mirá vos cómo es importante la energía y en cualquier rato nos vamos a quedar sin, ¿no? Sí. Fernando Prado dice, brillante, esa es su palabra. Y sobre el legado, él sostiene que es mostrar cómo una sólida formación académica es fundamental para conocer nuestros problemas y proponer soluciones. Una verdadera intelectual de alto nivel. ¿Qué dice Norita Soruco? Norita le digo yo a Nora Soruco. La describe con esta palabra que para mí también sería la primera, pasión. Y su legado más valioso para esta generación es su inclaudicable principista lucha por la libertad. Nos enseñó con un caudal y respaldo científico que este es el camino del respeto a las mujeres y a los hombres de todo el mundo y el bastión fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. En lo individual, Susana fue la personificación de la coherencia y la consecuencia con sus convicciones. Fue la palabra hecha acción. Me encanta lo que dicen ahorita. Después está un señor que se llama Guido Áñez Moscoso, no sé quién será, y la describe con una palabra que es lealtad. Y lo estás diciendo ahorita. Y como legado, esa visión nacional desde lo regional que la defendió hasta lo último con sustento. Marcelito Araúz, íntegra. Y decía él, su legado, amante de la libertad y de su terruño. Cecilia Kenning, asertiva, es su palabra. Y dice, legado, enseñarnos que siempre hay que analizar la realidad, interpretarla y dar nuestra opinión. Carlos Hugo Molina, que también la conoció muchísimo, la palabra que usa para describirla es disruptiva. Generó reflexión en cada una de las diversas, creativas y complicadas etapas de su vida, cultivando el diálogo y el debate. Jimena, que me ha compartido, le agradezco muchísimo a Jimena Costa, entereza. El legado que dejó es la lucha, también usa la palabra inclaudicable por democracia y justicia. Siempre fue auténtica y consecuente consigo misma y con sus valores. Su gran ejemplo me sirvió en lo personal. Y recuperé algunas declaraciones que hicieron, por ejemplo, Pancho Aróstegui, así le decimos a Rolando Aróstegui, cuando ella se va y dice, Santa Cruz ha perdido a una de sus mejores mujeres, inteligente, luchadora por la libertad, firme en sus convicciones y sobre todo querendona de nuestra tierra. El mismo Carlos Mesa se pronunció en ese momento, la calificó como una mujer valiente y de sólidos principios democráticos. Tuto también habló,
una cruceña excepcional, una boliviana extraordinaria, una pensadora y analista como poco. El doctor Dabdú habló de una mujer valerosa que sin tapujos y temores siempre defendió sus principios, además de ser amante del terruño que la vio nacer. Mira cómo coinciden, ¿no? Y Germain Caballero, su prédica frontal por la democracia, respeto a las diferencias y su pasión por Santa Cruz marcaron su vida transparente y comprometida con valores irrenunciables. Y voy a terminar con Monseñor Nicolás Castellano, que le dedica un artículo muy largo, que son un montón de palabras que las voy a decir. Dice: Susana Seleme, cómplice en la pugna por las libertades, genio femenino en la Bolivia violenta y enfrentada, amiga mía y admiradora del proyecto Hombres Nuevos. También dice que ante su pérdida aparece la mujer humana, humanista, amiga, sensible, solidaria, entrañable y a la vez valiente, audaz, aguerrida, prócer, inteligente y sabia, bien dotada para clarificar e iluminar la política boliviana caótica y enrevesada. Dedicó el noble ejercicio de la política siempre con ética, honradez y transparencia, y fue impecable e intachable en el manejo de los fondos públicos. Y voy a terminar con esto, es mucho más largo, pero dice: todo hemos bebido en ese ontandar fecundo de vida, de sindéresis, de racionalidad política, de sentido común, de clarividencia política en esa noche oscura de la política boliviana. Además, Susana Seleme supo proyectar su potencial femenino como mujer humanista, amiga, cómplice de las grandes causas de la humanidad en el quehacer político como boliviana y cruceña. Todo eso es de Monseñor Nicolás Castellano, ¿no? Te digo, sí. A ver, ¿qué más se puede decir, Chelelo? Ajá, a ver, voy a empezar por la relación con el Monseñor Castellano. El Monseñor Castellano se iba a España y conseguía un montón de dinero para la ciudad de la alegría, que le llamaba su proyecto de Hombres Nuevos en el Plan 3000, y consiguió un señor que vino a vivir a Santa Cruz, que tenía mucho dinero, Laborde apellidaba. Carlos Laborde. Carlos Laborde. Y entonces me dice: tengo estos proyectos de escuela. Y se fue al consejo, cuando yo estaba presidente del consejo, a visitarme con Carlos Laborde. Y me dice: mira, yo lo que quiero es que los niños pobres tengan la misma infraestructura educativa que un niño rico. Quiero donar 6 escuelas. Entonces le dije: no hay ningún problema. Le pido a Susana y a Carlitos Valverde que trabajen con ustedes para que pueda y yo voy a firmar lo que ellos me digan. Entonces ahí empezaron a trabajar conjuntamente con Susana. Por eso es el concepto que tiene, o sea, que él tiene el Monseñor Castellano de Doña Susan. Entonces ahí visitamos la comunidad de Hombres Nuevos, estuvimos todo el tiempo trabajando con ellos y se hicieron 6 escuelas espectaculares. Me recuerdo que son más de 100. No, son más de 100, pero ahora no, que estoy diciendo todo el trabajo, o sea, que ha hecho. Las que financió Laborde, ¿no? Que yo le hice dar, me acuerdo, lo propuse para la condecoración que sea los 24 de septiembre como el extranjero destacado en nuestro país, porque la verdad que el tipo tenía mucha plata y podía dedicarla a cualquier cosa, pero el Monseñor Castellano la dedicó a eso. Con Fernando Prado, la relación de Susana es muy estrecha, porque la familia Prado inició la revista Reflejo, si te recordás, y la revista claro. Reflejo tenía mucho, y después Susana quedó, digamos, como directora de la revista Reflejo, y hacía un montón de entrevistas. Me recuerdo una vez entrevistó a un amigo, no voy a decir quién es, pero lo digo como anécdota, que su tema era: usted le pega a su mujer. Ese era el tema central de la semana. Y entrevista a un amigo que sabíamos que era machista, pero ella estaba buscando, digamos, porque ella salía a hacer notas como periodista, ¿no? Y usted le pega a su mujer, y le contesta a este amigo: pero claro, ¿cómo voy a poner orden en mi casa? Y Susana escandalizada, y le digo: la va a sacar.
Claro que la voy a sacar porque esto me dice es el reflejo de un sector retrógrado, ¿no? Y cuadrúpedo de la sociedad. Esas fueron sus palabras después de entrevistar. Pero lo aguantó por su espíritu democrático, que alguien diga que le pegaba a su mujer. Entonces, y después con la otra, con Norita Soruco, digamos, por el MIDE, y después, bueno, ella cuando se fue a La Paz tuvo muy buenas relaciones con Carlos Mesa porque era periodista, digamos, ¿no? Con Tuto porque fue vicepresidente del general Banzer y aliados con el MIDE cuando estábamos en La Paz. Entonces ella tuvo una relación y todo el mundo la conocía como esa persona servicial, amena, intelectualmente probada, éticamente, digamos, sin ninguna tacha, y entregada a lo que ella creía. Y el último tiempo, los últimos años, entregada al tema regional, que eso fue un gran avance y una gran ganancia para Santa Cruz, tener una intelectual de su talla que defienda con contenido metodológico, académico, las reivindicaciones. Me acuerdo discutíamos nosotros y mucho sobre el tema del rol regional y yo le decía a doña Susan, para mí el mejor aporte de Falange a la vida democrática de este país ha sido la formación del Comité Pro Santa Cruz. Porque la Falange, digamos, es decir, no podía hacerle resistencia partidaria al MNR. Entonces se creó el Comité Pro Santa Cruz a través de la FUL y ahí se refugiaron absolutamente todos, pero tuvieron la gran visión de decir, de reivindicar los temas regionales políticos, porque siempre, y coincidíamos con ella, de que las reivindicaciones del Comité Pro siempre han sido políticas. Siempre han sido, o sea, nunca han sido, es decir, cívicas, ni mucho, no, siempre han sido políticas. Ella hablaba de un partido regional, ¿no? El comité debería de ser claro, un partido hablaba regional. de un partido regional, pero encarnado en el Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Entonces, todo, o sea, el 11%, ¿no? Las elecciones de alcalde, las elecciones de prefecto, la recuperación democrática cuando García Mesa, o sea, todas las medidas, o sea, la autonomía, la descentralización, todas han sido medidas políticas que indudablemente han cambiado la vida nacional. Y en eso, digamos, yo fui director del Comité Pro Santa Cruz del 83 al 84 y el 84 al 85. Mira vos, con Percy Fernández de presidente y con Jorge Landívar de presidente. ¿No? Más trabajé con Percy Fernández que con Jorge Landívar, que ya ahí aminoré mi presencia en el directorio del Comité Pro Santa Cruz, que eran todos los martes de la semana había directorio del comité. Entonces, con Susana discutíamos y conversábamos sobre ese tipo de, o sea, sobre ese tipo de cosas. Y cuando había un líder nacional, por ejemplo, me recuerdo una persona que ya acaba de fallecer, el doctor Freddy Terraza, nos fuimos a La Paz a ver el tema de la descentralización, una caravana por la descentralización, nos fuimos creo que unos 30, 40 vehículos, bailando taquirari en el alto, todo así, y nos bajamos para hablar con Jaime Paz, y Jaime Paz puso en agenda la descentralización y después contrató consultores para que puedan avanzar en la descentralización y ya no le dio tiempo en su gobierno de avanzar. Ya vino Godni con la participación popular. Pero doña Susan fue siempre factor fundamental para que la gente de Santa Cruz, no solamente los políticos, sino la gente de Santa Cruz, pueda tener llegada libre y abierta al Palacio de Gobierno. Ahora, Chelelo, tenemos los últimos minutos, unos 5 minutitos, por suerte que mi batería me dio, ¿no? Hemos estado 1 hora y media y no me di cuenta. Te he robado más del tiempo que te había pedido, pero creo que vale la pena. Yo voy a seguir hablando un poquito más y ojalá que podamos con David coeditar unos trechitos, porque quiero compartir la voz y la imagen de esa Susana. ¿No? Cuántas publicaciones ha hecho, y a propósito también su participación tan importante en lo que fue en ese momento la cooperativa cruceña de cultura. Pero para cerrar,
Chelelo. Da para hacer una enciclopedia, no un libro con la historia de Susana. Para terminar, en esta coyuntura es increíble que todos los días me acuerdo de ella, ¿no? Hace mucha falta. Pienso cómo nos hace falta en este momento lo que estaría diciéndole a estos señores que están ahí peleando por nuestros votos. Yo sé la palabra que Eso te iba a pedir. A ver, ¿qué les diría, Susana? Es difícil, pero vos que la conocés. No, porque me acuerdo cuando lo enojaba, digamos, alguna estupidez política, decía, son unos sopencos. ¿No? Esa era su palabra. No sé si la habías escuchado. No, ni me acordaba. Pero claro, estos sopencos. O sea, estoy seguro que esa era la palabra que iba a utilizar ella para describir la estupidez colectiva que estamos viviendo en este momento en la vida política nacional. Entonces, estos sopencos, diría ella, es decir, no saben definir el enemigo principal. Estos sopencos no saben que la gran oportunidad que están perdiendo ante la crisis económica, la crisis ética, la crisis moral, la ausencia del innombrable que está recluido en el Chapare, y estos sopencos no son capaces de aprovechar esta circunstancia para recuperar la democracia y la libertad. Ay, hijo, yo creo que sería lo peor que nos puede pasar. No me entra en la cabeza, así estuviera renegando doña Susana. Y además se lo estuviera diciendo, porque tampoco tenía reparo en eso. No se lo mandaría a decir, ¿no? Además que escuchaban, ¿no? Y me imagino que como lo hacían, todos los canales de televisión, los medios, siempre la llamaban, pues, ¿no? Hasta por eso, porque era provocadora. No tengo la menor duda. Y la utilizaban como panelista también, pues sabían perfectamente de que... Claro. ¿Te acordás de los abogados del diablo en su momento? Claro, ella defendía con educación, pero con mucha firmeza su forma de pensar y su forma de ver la realidad. Con firmeza, y tenía pues un sustento que era irrebatible, ¿no? Hablaba desde la experiencia cuando se refería, como ella dice, al innombrable, y también el tema del enemigo principal. Yo lo repito hasta ahora porque me acuerdo que era algo. Y ella decía, o sea, yo hablo con propiedad porque los conozco por dentro. Tampoco nunca se corrió de todo lo que vivió antes, y eso era extraordinario. Claro, es parte de su historia, ¿no? O sea, yo me recuerdo el general Satori, cuando yo estaba exiliado en el Paraguay. Claro, yo paraba en la casa del embajador por la amistad con Ferna, por la parentela, digamos, con mi tía Chichina. Entonces, agarré y me decía, ¿sabes qué? Me decía, vos no sos comunista, mi hermano es comunista, porque el hermano de él pues era del Partido Comunista y murió en el accidente de Jaime Paz, ¿no? Con el Oro Álvarez Plata. Vos sos un pequeño burgués, me decía, pero el que no es de izquierda a los 20 años es de burro, pero el que sigue siendo a los 40, ese sí que es más burro. Terrible, pero mira, ¿sabes qué es lo más bonito? Y de verdad que te agradezco muchísimo, Chelelo, porque al comienzo, claro, da ganas de llorar, pues, ¿no? Porque es imposible no sentir esa nostalgia, esa falta, pero creo que lo más bonito ahorita es que nos estamos acordando de Susana como si estuviera todavía aquí, como si estuviera escuchando y riéndose de las cosas que estamos diciendo y diciéndonos, pero te olvidaste de decir tal cosa. Recordarla con alegría y saber que sigue viva. Yo voy a insistir hasta lo último. Celebrar su vida. Celebrar su vida, su obra, su pensamiento, que es lo que nos permite, y su amor en todas las dimensiones, que es lo que nos permite mantenerla viva, sentirla viva, y ahí vamos a coincidir todos los que la queremos y que hemos sido como sus hijos, ¿no? Con todo el permiso que nos pueden dar Natalia y Marito de sentirla viva. Y siempre recordarlo al doctor Mario Pomier, porque creo que eso es importante también para ella. Yo te agradezco porque me has permitido esto, y tenemos
que sentarnos a conversar virtualmente, por lo menos por ahora. Vos dijiste algo el sábado que me ha quedado así como un dolor, y lo voy a decir al final, pero sentarnos a conversar más con ella, y lo hemos dicho también con Leti, ¿no? Leti tiene un afecto entrañable, ¿no? Leti es una de las personas que le extraña tanto como vos sabés que ella Cintia, me hablaba de como, Leti, me hablaba de como Leti Mauricio. porque, y me hablaba de una cosa que lo voy a decir, o sea, ella decía, la sociedad es injusta, yo veo cómo vive económicamente Leti, y Guillermo salió con un desprestigio, digamos, del ministerio, como si hubiera salido lleno de dinero. Y nada más incierto y nada más falso, Y ella porque decía injusto. claro, porque en el fondo, la plata, el coto y la barriga no se pueden esconder, Maggie. Entonces, Leti, una mujer que ha trabajado, pero denodadamente para poder subsistir con su familia, y Guillermo murió pobre. Y Guillermo murió pobre. La sociedad ha sido injusta y hemos sido injustos con Guillermo por, la verdad, creer de que era un hombre que se había forrado de dinero en el Ministerio de Gobierno, y no fue cierto. Claro, y aquí voy a aprovechar un paréntesis porque estamos hablando de Leti. Y yo digo, Leti tiene mucho de Susana y Susana mucho de Leti. La diferencia es que Susana era allá, ¿no? Leti, No, si y le era una diera la mujer gana, pública. Leti tiene otros valores, ¿no? O sea, tiene los y, mismos y valores, pero otro tipo de actuación. mira, porque No es si le diera pública. la gana, está ahí. Es Sí. una de las personas como lo hacía con Susana, que si tengo alguna duda, y es más, amigas mías que la están conociendo ahora, también tienen una duda y quieren conversar con ella. Hemos quedado de encontrarnos esta noche en honor de Susana para celebrar su vida. Así, de manera muy sencilla, pero lo vamos a hacer esta noche. Me la saludás con todo cariño, Leti. Un abrazo, querido, un abrazo grande y un Ay, abrazo a la gente. perdón, me debes una. ¿Qué decía que te había quedado de nuestra charla el Ay, sábado? Dios santo, ¿sabes qué me dolió cuando hablábamos de estos sopencos, como decía Susana, que ya me había olvidado de esa palabra, cuando dijiste, y él ya me va a dar ganas de llorar, ¿no? Porque para mí, este hombre, aunque somos más o menos contemporáneos, él dice que es mi menor, pues yo siento un cariño, un afecto por vos, no como un hermano, sino más o menos como tú fuera tu madre postiza, y vos dijiste, porque yo quiero volver a Ah, Santa Cruz, ¿no? Y si las cosas no cambian en agosto, eso va a ser prácticamente imposible. Y eso me quedó golpeando, Chelelo. Tengo amigos muy jóvenes, me voy a acordar de José Miguel Sánchez, de Carmencita Pérez, de Marcelo Suárez, eh, ahorita son los que se me vienen a la memoria, que se han tenido que ir, no en casos tan extremos como el que vos estás sufriendo, pero también por cosas que son subliminales, ¿no? Y que veían que aquí ya no iban a poder seguir siendo o haciendo lo que sabían y lo que les gusta hacer, que es periodismo, y esa cosa tan pesada y tan fea. Y todos ellos, por supuesto, quieren que en agosto, igual que vos, las cosas cambien. Eso me quedó clavadito ¿sabes en mi qué? corazón. Hay una cosa que me parece importante y te lo pongo, digamos, como algo que te quede, es hablar de los éxodos de las dictaduras del siglo XXI. Es decir, ¿cuál es el éxodo de Cuba? ¿Cuál es el éxodo de Venezuela? ¿Cuál ha sido el éxodo de Nicaragua? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado con todos los países que han fracasado en su sistema económico y cómo la gente se ha ido saliendo? Maggie, en la década del 90, cuando empezó la crisis económica, mucha gente salió de Bolivia por cuestiones económicas, pero nadie por exilio. Y en y en esto, el primer cuarto de siglo del siglo XXI, han habido eventos donde la gente ha tenido que salir de Bolivia. Salimos los del evento del 2003, provocado por el MAS, ¿no? Y la conspiración contra Sánchez de Lozada.
salieron los de Pando el 2008, salieron los del Hotel Las Américas el 2009, salieron los de los de Yanin el 2019, salieron los de Camacho el 2022. O sea, si vos te das cuenta, hay unos 5 o 6 episodios de gente exiliada de Bolivia. Eso no está en la agenda de los candidatos. No lo sueñan, no lo piensan, no lo dicen. No está dentro de porque no solamente la mediocridad se ha apoderado del sistema político, sino también el decir, ¿sabes qué? Me comentaba un amigo periodista que le dijo, oye, tiene que volver Chelelo. ¿Para qué va a volver? ¿Para que haga política con nosotros? Estamos suficientes, no necesitamos más competencia. O sea, ese tipo de egoísmo político y en un grupo en el que estamos los dos juntos, ¿no? Es decir, ya me imagino. En un grupo de WhatsApp, también alguien lo pone, o sea, lo puso así. No, dijo, no, o sea, no tienen que volver los exiliados, o sea, no se refirió a mí, este otro se refirió a mí, no tienen que volver los exiliados porque sería más competencia para la gente que está haciendo política en este momento. Nunca, te juro. Me dio ganas de escribir y decirle, ¿sabes qué? Domitila de Chungara y las 4 mujeres mineras nunca pensaron en que los trotskistas iban a volver. Pensaron en todos, que todos tenían que volver y el derecho a vivir, a disfrutar y a morir en su patria. Ese es un derecho elemental. Por eso cuando dicen la democracia está en peligro, por Dios, yo no conozco democracia con exiliados, con presos políticos, con perseguidos, con amedrentados, porque claro, la gente reclama por los muertos, no reclama por los asustados. Entonces, esas son las cosas que me hacen a mí, me revuelven el hígado a veces, digamos, ¿no? Porque digo, no entiendo, no puedo entender esta situación, que se dé de esa manera y que haya una ignorancia total, y a propósito, por parte de la gente que también es víctima en mayor o menor medida de la persecución política. Claro, yo digo que me da rabia, por eso son imperdonables, porque saben lo que hacen y que no está pues en juego solamente el pellejo de cada uno de ellos, ¿no? Está en juego la vida de cada uno de nosotros, las libertades y lo que querramos. Pero bueno, vamos a tener muchísimos temas siempre para conversar. Abrazos para vos, para Gabriela, para tus pelados. Y Susana Seleme, doctor Mario Pomier, Natalia, Marito, Cintia y Mauricio, que los voy a meter, que eran sus hijos. Sí. Abrazos para ellos y para cada una de las personas que ha compartido con nosotros sus sentimientos y sus pensamientos al recordar a Susana. ¿Qué más? Un besango. Chao, querido. Voy a ir a resolver mi tema de energía. Chao. No, chao, David. La energía la tenés, lo que no tenés es luz. Tengo luz, la mía, la propia. Chao, querido. Chao. Chao. Gracias, Davico, y gracias, gente hermosa. Ojalá que puedan compartir toda esta conversación que hemos tenido en homenaje a Susana Seleme Antelo. Vámonos.